Hola a todos, muy buenas tardes para quienes se conectan desde Europa y muy buenos días para quienes se conectan desde Latinoamérica. Soy Carla Núñez de la Torre, soy responsable de marketing y ventas en el IED para América Latina y hoy la verdad que estamos encantados de poder recibirlos en nuestro primer webinar de este segundo semestre del año, en el cual vamos a contar con la participación de nuesra docente de IED Barcelona, Gabriela Pedranti, y es un webinar que estamos organizando con Federica Lebrero de Fat Connection en Uruguay, en el Río de la Plata, quien es nuestra representante oficial. Y la verdad que es un gusto poder retomar este contacto con ustedes. Y esperamos de verdad que lo que nos va a contar hoy Gabriela pues sea de su agrado y sobre todo que sea de utilidad, que siempre nos dicen que los webinars que hace Gabriela pues son una maravilla y que luego se ponen en práctica todo lo que ella nos cuenta. Bueno, antes de comenzar, solamente comentarles que pueden hacer las preguntas a lo largo de la conferencia o al final, como ustedes prefieran, y pueden hacerlo a través del chat. Este chat solo lo vamos a ver nosotras, por lo tanto, no se preocupen si ven que su pregunta no aparece. Bien, además, la cámara y el micrófono están desconectados por defecto para ustedes, así que pueden ver el webinar con total tranquilidad, que no los vamos a escuchar ni va a haber interferencias de cámara. Así que, sin mayor preámbulo, le doy paso a Federica. Federica, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Carla, por la introducción. Muchas gracias a Gabriela por estar por segunda vez con nosotros en este webinar Comunicación y Sentido en la Moda. Mi nombre es Federica Lebrero, soy asesora educativa y fundadora de Fad Connection, una plataforma de coaching y mentoría especializada en educación de áreas creativas, de moda, arte y diseño, y representante de IED. Quiero agradecer especialmente al equipo de Bea Moda en Buenos Aires por acompañarnos y apoyarnos en la difusión y en la comunicación de este tipo de webinars, que lo que busca es acercar a los estudiantes latinoamericanos a la oferta académica que hay en el extranjero, en este caso a Barcelona y a IED. Así que esperamos que la información les sea útil y les sirva para enriquecerse de los conocimientos de Gabriela, que tiene muchísima experiencia, ya van a escucharla ahora. Así que cualquier consulta que tengan en relación al contenido que vamos a estar hablando hoy o en relación a los programas que hay en IED en Barcelona, nos pueden escribir por el chat, vamos a estar contestándolos al final. Y si no, después continuamos la conversación de manera individual según lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos los participantes y bienvenida, Gabriela, nuevamente a El Río de la Plata. Muchas gracias. Por el acento se nota que vengo del Río de la Plata, así que estoy hace 20 años de este lado del charco y hace 17 colaborando con IED Barcelona, que como vieron en el video de introducción también está en un montón de otros lugares y en todos lados tenemos el espíritu que comentaba también Federica de la educación, el aprendizaje, la innovación para las industrias creativas. Y bueno, vamos a charlar un poquito de lo que... A ver, esperen si me deja compartir, porque tengo una cosita para... ¿Sabés que te veo, Gabriela, como paralizada? No sé. ¿Sí? Sí. O sea, Yo me veo moviéndome. Yo me veo moviéndose también, sí. Ok, entonces soy Se ve bien la pantalla ahora, ¿no? Sí, perfecto. Sí, te vemos. Sí. Bueno, entonces, como les decía, vamos a charlar un poco sobre qué es esto de la comunicación y sentido en la moda. Yo soy docente, acá les cuento un poquito quién soy y por qué estoy dando esto, ¿no? Este webinar. Yo estudié comunicación, el acento no engaña, en la Universidad de Buenos Aires y desde hace 20 años que estoy de este lado del mar. Me interesa muchísimo la moda en función de cómo nos sirve para expresar identidades. Yo no soy la típica fashionista, sino que me gusta más el concepto de estilo que el concepto de tendencias, porque me parece que realmente sirve para expresar
quiénes somos, que es una de las cosas más ricas que tiene la moda y evidentemente a mí me llama la atención porque soy comunicadora. También me interesa muchísimo el mundo del cine, que alumnos y alumnas que he tenido saben que siempre lo conjugamos para ver el cine, las series, de qué se trata un poco esto de la comunicación a través de la moda. Tengo un adelanto acá que porque tenemos este mes y el mes que viene en Barcelona, empezamos las clases la semana que viene con las futuras diseñadoras y diseñadores de moda y vamos a ir a una exposición maravillosa de moda y cine que estuvo en Madrid y ahora está desde julio aquí en Barcelona, digamos, curada o comisariada, depende del castellano que hablemos, por Jean-Paul Gaultier. Con lo cual vamos a ir a interpretar moda, cine y todo esto. Y además de esto, y ahí se ve en la foto, digamos, estoy en una actividad con la Asociación de Moda Sostenible o Sustentable, depende de nuevo del castellano que hablemos, de Barcelona. Este es otro de los grandes temas que no podemos dejar de lado cuando estamos pensando tanto en diseño como en comunicación de moda. Yo hace más de 15 años que trabajo en estos temas, estamos viendo que hay muchas marcas que se están subiendo a esta tendencia, pero yo creo que para ser tanto una buena diseñadora, un buen diseñador o, más aún, una buena comunicadora, un buen comunicador de moda, tenemos que saber de qué estamos hablando. Y la sostenibilidad o sustentabilidad, llegaremos a eso un poquito después, es un gran tema. ¿Sabemos realmente de qué hablamos cuando hablamos de estas cosas o caemos en este término de greenwashing que se está popularizando tanto tristemente en estos días? Entonces, podemos decir como punto de partida que es evidente que la moda comunica, ¿no? La moda siempre está expresando algo. Quiénes somos, qué queremos decir, de qué manera, cómo nos sentimos en ese momento. Podríamos hacer toda una discusión o un debate sobre ¿nos vestimos para nosotros o nos vestimos para los demás? O las dos cosas. Porque la moda es mucho más que simplemente la ropa. Es decir, la indumentaria tiene ciertos códigos, ciertas formas, ciertas reglas, dichas o no dichas en todas las sociedades, que tiene que ver con qué puedo llevar, qué puedo vestir, qué partes del cuerpo puedo mostrar o no. Y esto, si bien nosotros evidentemente trabajamos con conceptos más bien occidentales, ¿no? Porque Medio Oriente y Oriente son absolutamente distintos con respecto a qué partes del cuerpo, especialmente a las mujeres, pueden mostrar o no. Incluso si pensamos en la oposición Latinoamérica-Europa, a veces en las playas el concepto del topless también nos está llamando la atención para las culturas que no estamos acostumbradas. Esto está bien, esto está mal, es discutible, tiene que ver con cómo se entiende esa sociedad en ese momento determinado. Entonces aquí está el gran punto. Una cosa que siempre nos tenemos que preguntar, tanto siendo diseñadores, diseñadoras, como comunicadores, comunicadoras, o gente que trabaja en marketing, hace escaparates o vidrieras, digamos, todo lo que tenga que ver con este mundo, diría, de creación e imaginación constante, estos mundos posibles que nos cuenta la moda, es también centrarnos en el cómo. ¿Cómo lo hace? ¿No? Entonces, yo vengo desde el mundo de la comunicación y la semiótica, una palabra que es un poco rara, ahora está un poco más de moda, pero básicamente se ocupa de entender cómo algo tiene sentido para alguien en un contexto y en un momento determinados. Como decíamos, no significa lo mismo poder estar en topless en una playa europea que animarse a hacerlo cuando yo era joven, por ejemplo, en el Río de la Plata. Y Uruguay era un poco más libre que las costas de Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿cómo adquieren sentido las cosas? ¿Por qué las entendemos de tal o cual manera en un momento determinado de la historia, en un contexto determinado? Justamente porque desde la semiótica, que es, digamos, una herramienta de la comunicación, una ciencia dentro de la comunicación, una disciplina, podemos decir que la moda, como muchos otros sistemas, nos ofrece signos para comprender, enmarcar e interpretar. La moda es un sistema de comunicación o significación como lo son los idiomas, como lo es el cine, que tiene sus propias reglas para contarnos qué pasa el tiempo, cuando una imagen se pone, no sé, en blanco y negro, nos está dando pautas que entendemos e interpretamos.
Con la moda a veces es un poco más difícil porque sus propuestas son mucho más amplias, creativas y menos fijadas socialmente. Pero esto también da capacidad a ser más creativos y creativas. Cuando hablamos de signo, para no ponernos demasiado técnicos, estamos hablando de todo aquello que comunica, es decir, algo así como un factor común para todo lo que queremos analizar. Entonces, un signo en moda puede ser el uso de cierto color, el uso de cierta forma, el mismo total look en un contexto determinado. Hoy por hoy, otro gran tema que iremos más adelante, también está todo el tema del género en la moda. ¿Qué pasa cuando una marca o un diseñador o diseñadora proponen que están haciendo una colección genderless? Ahí ya tengo un signo, un concepto para entender. ¿Entendemos realmente de qué hablamos cuando hablemos de genderless? ¿Qué prioriza hoy por hoy el genderless y en qué se diferencia de aquello que se llamaba unisex en los años 70? Hay un montón de cosas para entender, pero quedémonos con esto. Todo aquello que comunica es un signo y la moda nos está ofreciendo signos para interpretar, enmarcar y comprender. Y los seres humanos, como creadores, creadoras de cultura, cultura en sentido amplio, es decir, como todo aquello que hacemos más sofisticado que lo que nos dio la naturaleza o la biología, estamos todo el tiempo tratando de entender. Seguramente les ha pasado más de una vez de escuchar una canción en un idioma que no entienden y van a buscar algunas referencias o la traducción para ver de qué se trata, o ver incluso algún diseño de algún diseñador que les encanta, diseñadora, y la verdad no, de entrada no se entiende nada. Entonces tenemos que buscar referencias para ver qué es lo que va pasando. La misma Rosalía con su Motomami últimamente, digamos, ¿qué es Motomami? Motomami es lo que quiera hacer, tú tienes cierta actitud, ya eres una Motomami. Estás jugando a dejarlo amplio para que lo interpretemos. Entonces nos fuerza a buscar una interpretación, a entender ciertas cosas y hay un trabajo muy activo de nuestra parte. Y esto la moda lo ofrece todo el tiempo, por eso es tan interesante. Y justamente, como les decía, la semiótica se ocupa de estos temas. La semiótica viene justamente del griego semeion signo, es decir, lee estas pistas. Somos como detectives culturales de alguna manera. Estamos leyendo estas pistas, estas pautas, estos signos que necesitamos para terminar de hilar, conectar y entender de qué estamos hablando. Entonces, por eso decimos que es la disciplina, la semiótica, que estudia los signos y los símbolos, que son un tipo de signo, el proceso por el cual llegan a tener sentido. Las cosas no tienen sentido, las cosas van adquiriendo sentido, como les decía, según el contexto, el momento en que las veamos. Seguramente, probablemente hay gente muy joven acá, pero hay cosas que se percibieron de alguna manera cuando tenían 5 o 6 años, que a los 15 lo entendieron de otra manera y por ahí a los 18 o 20 lo entienden de otra. Y ni les cuento cuando tengan mi edad. Es decir, uno va cambiando, aprendiendo, mirando las cosas de distintos puntos de vista. Seguramente, si ustedes usan TikTok y les muestran un videíto a su abuela, no lo va a entender en el mismo sentido que lo entienden ustedes, ¿no? O con los filtros de Snapchat en su momento. Es decir, hay como cosas que se tienen que entender si uno tiene el contexto o ayudan a entender, tener ese contexto, ese conocimiento, porque si no, bueno, sí, reconozco, esto es algo, pero ¿qué querrá decir? Entonces es importante pensar en que siempre hay un proceso para que las cosas generen cierto sentido, que nosotros como seres humanos somos participantes de ese proceso y que siempre hay un sistema en el que se organiza, es decir, un sistema en el sentido de que hay ciertas reglas. Recién comentaba el tema del cine, las películas tienen una determinada duración, o las series, fíjense que con los años, con nuestra capacidad de atención cada vez más corta, se van acortando. Y si uno piensa, Jean-Luc Godard, que se murió ayer, por ejemplo, un director de la Nouvelle Vague francesa, en los años 60 ha hecho películas que duraban horas. Hoy por hoy cuesta sentarse, si uno tiene 20 años, a ver a Godard, porque nos cuenta un mundo y una forma de contar que hoy es diferente, porque el proceso por el cual las cosas, una película, una serie, llega a tener sentido y el sistema que lo organiza ha ido cambiando a través del tiempo. Y esto básicamente, esta última frase tiene que ver con que todo lo que nos rodea significa, es decir, adquiere un sentido. A cualquier cosa que yo le preste atención, quiera enmarcar y entender, ya estoy
en el juego del sentido, preguntándome qué significa, tratando de entenderlo, enmarcándolo y todo esto. Y por eso aquí el dibujito que seguramente muchos o muchas habrán reconocido como Coco Chanel. ¿Y cómo la reconocemos? A pesar de que no es Coco Chanel, sino que es una representación de una silueta que por ciertos elementos nos hace recordar a Coco Chanel. Básicamente porque hay elementos que hemos aprendido, no salen de la nada. Hemos aprendido que tienen que ver con estos collares, el uso del blanco y el negro, ciertos tipos de tela que aparecen ahí también en sus puños, digamos, el sombrero. Pero si a lo mejor se lo preguntamos a un primito de 2, 3 años, nos va a decir que es una señora que tiene collares como su abuela, ¿sí? Es otro nivel de interpretación, pero si vamos a diseñar y vamos a comunicar como profesionales, hay que llevarlo un poco más allá. Este es un libro muy interesante que en castellano se llamó, y yo me robé el nombre para un podcast que después les voy a recomendar. Lo tradujeron de Visible Signs a No te creas una palabra. Es gracioso, ¿no? También las traducciones, cómo se adaptan de un idioma a otro, porque justamente los vemos de otra manera diferente. Es muy interesante porque los idiomas, así como ciertas marcas de moda y ciertos diseñadores, diseñadoras, siempre están mostrando una perspectiva sobre el mundo, una manera de ver el mundo. Hay palabras que son intraducibles entre ciertos idiomas. ¿Por qué? Porque en esa sociedad no existe la práctica social, es decir, el hábito, la costumbre, que puede expresarse a través de esa idea. Piensen, digamos, creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos como lengua materna el castellano y sin embargo seguro que no son los mismos castellanos. En toda Latinoamérica, en las distintas regiones de España, en las distintas regiones de los países de Latinoamérica, siempre hay expresiones, formas que están expresando algo muy local que no son traducibles o no se entienden en otras regiones, en otros países. ¿Por qué? Porque están contando una mirada, una perspectiva que no es igual para todos. Entonces, esto es interesante, volviendo al título y la traducción, en este libro, Visible Signs, o No te creas una palabra, es una edición anterior, un poquito más vieja que esta, la que está en castellano, dice David Crowe, el autor, hay 3 áreas principales que forman lo que entendemos como semiótica. Los signos en sí mismos, todo aquello que comunica, la forma en que están organizados en sistemas, recién hablábamos de eso, y el contexto en el que aparecen. El contexto es fundamental para entender aquello que queremos comunicar y decir. Es muy importante, tanto para diseñadores, diseñadoras como comunicadores o comunicadoras, que tengamos en cuenta no solo lo que yo quiero decir, sino el contexto en el que va a ser interpretado. ¿Por qué? Lo más fácil del mundo es comunicar o diseñar para alguien que ve el mundo de una forma parecida a la mía. Pero ¿qué pasa si tengo que diseñar o comunicar para otras audiencias que son absolutamente diferentes a cómo yo veo el mundo, que tienen otra edad, otros intereses, que viven en otro país o que lo van a ver dentro de 20 años? Ahí está el desafío, que es súper interesante. Pero por eso tengo que entender el contexto, no solo en el que voy a producir, sino en el que va a ser consumido ese diseño, esa campaña de comunicación, esa propuesta de marketing o lo que fuese. Fundamental. Ojalá todo el mundo entendiera lo que queremos decir. Y si todo el mundo entendiera tal cual lo que queremos decir, no tendríamos trabajo. Así que mejor que no lo entiendan del todo, que tengamos que trabajárnoslo para poder ver cómo llegar y cómo apelar. Entonces, con respecto al contexto, este lo compartimos también porque es una cuenta que me encanta, en el webinar que hicimos el año pasado. Si no la conocen, es una australiana que es muy divertida, es una cómica, y lo que hace en su cuenta de Instagram, además de que ella da shows, está en televisión y otra historia, pero su cuenta de Instagram básicamente acepta un desafío, de ahí lo de Challenge Accepted, Celeste Barber, se llama Celeste, entonces acepta estos desafíos que le manda a la gente y que normalmente son todos vinculados al mundo de la moda, por eso es interesante. Y ella hace su versión, cambiando de contexto, cambiando ferozmente a veces ciertas cosas de bajar los pies sobre la tierra y la realidad, que puede tener un efecto muy divertido. Pero de alguna manera nos hace tomar conciencia todo el tiempo de que no todo quiere decir lo mismo en distintos contextos, ¿no? A mí me parece una buena práctica buscar este tipo de cuentas
o publicaciones o cosas que veamos por ahí para acordarnos que el mundo no es como lo vemos nosotros nada más. Y hay otra cuenta que es divertidísima, que surgió durante el encierro del 2020, que se llama Modelos con Ciática, que es una andaluza que lo que hace es tomar fotografías y vídeos, sobre todo fotografías, algún vídeo, reales de los años 90 y 2000 de campañas de moda y les pone alguna frase para cambiar absolutamente el sentido de lo que pretendía mostrar la marca. Hay algunas que son muy divertidas, como me levanto de resaca, no sé qué hacer, digamos, cosas que en realidad tienen mucho más que ver con la vida cotidiana y que si uno mira las fotografías desde ese punto de vista puede tener ese efecto y es muy divertido. También se las recomiendo para reírse un rato y salir de la propia perspectiva, ¿no? Entonces, la actitud para una mirada semiótica es lo que le decía recién, un detective de la cultura en sentido amplio, antropológico, como todo aquello que los seres humanos creamos. Y las preguntas principales, está el cómo, que ya lo habíamos comentado antes, cómo estamos comunicando y sobre todo el por qué, de dónde viene esto, de qué manera, digamos, tiene sentido, por qué se hace de esta manera y no de otra. Porque es muy interesante pensar, volviendo a lo que decía el greenwashing, que las marcas se llenan la boca de sustentabilidad o sostenibilidad. Es muy interesante pensar por qué lo están haciendo. ¿Realmente les interesa o es para subirse una tendencia? ¿Cómo puedo establecer las diferencias, incluso como consumidora, no solamente como creadora de contenido de diseños? ¿Por qué lo está haciendo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? ¿Qué está comentando? Porque esto es lo que las audiencias realmente interesadas en temas de sustentabilidad y sostenibilidad están haciendo. Se van a preguntar por qué lo está haciendo y van a buscar información porque la información está ahí. Y el cómo, hay algunas que lo hacen mejor, otras que lo hacen peor. Entonces, estas dos preguntas siempre nos van a ayudar a tener cierto pensamiento crítico de nuevo en sentido amplio, es decir, no creernos lo primero que nos cuenten, no quedarnos en la superficie. ¡Ah, algodón orgánico! Una colección de una mega marca que hace fast fashion. Ahí hay algo que si me pregunto por qué y cómo, no me va a sonar del todo bien y se va a notar que en realidad no es demasiado auténtico, que lo están haciendo porque se están subiendo una ola y qué está pasando. Y este tipo de cosas, no lo agregué en la presentación, pero estaba leyendo ayer que H&M, que les habían iniciado un juicio por el tema de engañar justamente a los consumidores, hablando de digamos, usando mucho el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad sin serlo realmente, tuvieron que pedir disculpa, pagar una multa que fue a donación a ONGs que trabajan sobre este tipo de cosas, y sobre todo la disculpa por utilizar argumentos engañosos para persuadir y confundir a sus clientes. Cosa que a mí me parece que es un paso muy interesante en este sentido y que nos hace estar mucho más alertas a quienes nos queremos dedicar o nos dedicamos a la comunicación. No estamos en la década del 50 donde tenemos un televisor que nos decía compre, compre, compre y nos creíamos cualquier cosa. Tenemos audiencias, por lo menos en parte, bastante más activas que se preguntan ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cómo lo estás haciendo? Y que llevan a consecuencias para el negocio. Es decir, no es seamos buenos y... No. Consecuencias concretas para el negocio. Entonces, más allá también ahora, y para modelos de negocio, el reclamo cada vez mayor de replantear la industria de la moda como la vemos hoy, a nivel consumo, a nivel producción, también está llevando una ley de residuos ahora en Europa que no va a permitir que marcas como incluso la propia Inditex va a tener que empezar a plantearse ciertas cosas, ni hablar de Shein, no van a poder quemar los residuos que ya tienen. Entonces, siempre es importante para no creernos cualquier cosa y encima como comunicadores o diseñadores creernos que estamos haciendo alguna cosa y de repente encontrarnos una respuesta de gente que sabe más que nosotros, que no podemos contestar, siempre preguntémonos por qué y cómo, no nos olvidemos. Es algo que hacemos cuando somos pequeñitos, pequeñitas y con el tiempo nos vamos olvidando. Hay que volver a eso. Y también me parece muy interesante, seguramente alguien le habrá oído nombrar, un crítico de arte y también fue artista, John Berger, inglés, tiene todavía en YouTube sus legendarios programas Modos de Ver que hizo para la BBC en el año 72, 71, 72, que todavía están vigentes y fue un adelantado. Hoy por hoy hay cantidad de cosas que aparecen
en el audiovisual o creadores de contenido que después hacen libros. John Berger en los años 70 hizo un programa de televisión para la BBC, que había 3 canales, imagínense un mundo donde había solo 3 canales, y tuvo tanto éxito estos 4 programas que le pidieron que escribiera un libro. Así que fue pionero, en vez de hacer el libro y la adaptación, primero los programas y después surgió el libro, que se llama Modos de Ver, Ways of Seeing en el original en inglés, y me parecen 2 o 3 conceptos súper interesantes acá, que tienen que ver con lo que decimos del contexto y entender de qué estamos hablando, en qué contexto, con quiénes estamos hablando. Dice Berger, hace 50 años ya, nunca miramos solo una cosa, siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos, con lo cual tenemos que entender, él habla del arte y después toma algunos elementos de la publicidad de la década del 70 que igual tienen mucha vigencia para las creadoras y creadores de contenido del año 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay una interpretación, siempre hay una percepción, entonces es fundamental cuando estoy diseñando, cuando estoy comunicando, para quiénes y cómo lo van a entender, ¿sí? Una imagen, dice Berger, es una visión que ha sido recreada o reproducida. En apariencia, es una apariencia o un conjunto de apariencias que ha sido separada del lugar y el tiempo en el que apareció por primera vez. Esto también es súper interesante. No den por sentado cuando uno diseña, cuando uno hace una campaña de comunicación, que las referencias que tenemos como creadores son las mismas que van a tener nuestras audiencias. ¿Les estamos dando realmente todo lo que necesitan? ¿Estamos mostrando una representación de esa idea que tenemos? ¿Es suficiente o tenemos que añadir algunas cosas más para que se entienda? Como creadores, creadoras, nos pueden gustar o no nuestras audiencias. Podemos pensar que son súper inteligentes o muy tontos. Pero si aceptamos el trabajo, tenemos que dejar esos prejuicios de lado y hacer el esfuerzo de entender estas audiencias. ¿Cuáles son sus referencias? ¿Qué es lo que están entendiendo? ¿Sí? Porque si no, no vamos a conectar y no nos van a entender ni el diseño ni lo que queremos decir a través de una campaña de comunicación. Entonces, dice Berger, la última frase que traigo de él, toda imagen incorpora un modo de ver. Esto tiene que ver con lo que les decía recién de la perspectiva. Es decir, cuando nosotros producimos algo en un contexto y en un momento determinado, estamos evidentemente, de alguna manera, no sé si limitados, pero por lo menos enmarcados dentro de cómo ve las cosas la sociedad en ese momento. A menos que queramos romper las reglas. Está fantástico, pero para romper las reglas también tenemos que saber cuál es la mirada de la sociedad. En ese sentido también la incorporamos, ¿no? Y dice que es cierto, toda imagen incorpora ese modo de ver, esa perspectiva social de ese momento, de ese contexto, de ese lugar del mundo, pero a la vez nuestra percepción o apreciación de una imagen también depende de nuestro propio modo de ver. Otro elemento fundamental, tanto en el diseño y la comunicación, en disciplinas tan creativas y abiertas como esta, la mirada nunca es solamente individual ni solamente social. Es decir, yo nunca veo absolutamente lo que quiero. Hay un elemento que tiene que ver con mi experiencia personal, pero evidentemente yo no nací de una burbuja en blanco y de una tabula rasa. Vengo de una sociedad, de un contexto y de un momento determinado. Entonces, hay como un cruce siempre entre lo que es esa mirada social, mi propia mirada, que ha crecido en esa sociedad, sea para romperla, para seguir con sus cánones o como fue. Es un montón de reglas que están en juego y que por lo tanto, como buen diseñador, como buena diseñadora, comunicador o comunicadora, tengo por lo menos que entender. Que me gusten o no es otro tema, lo podemos discutir, pero entenderlas para poder conectar con ellos. En este sentido, uno de los pioneros, que es uno de mis semiólogos o pensadores favoritos del siglo XX, Roland Barthes, francés, fue uno de los primeros en pensar en la moda como un sistema de comunicación. Y dice una cosa muy interesante que él denomina la muerte del autor, hablando de libros en este caso. ¿A qué se refiere? A que no importa tanto lo que queremos decir, sino lo que nuestras audiencias interpretan. Él habla de la muerte del autor y el nacimiento del lector. Hoy podríamos hablar de la muerte del creador, diseñador, comunicador y el nacimiento de las audiencias, ¿sí? Y entonces,
si esto es tan importante, que lo decía Berger, lo vemos en general en la teoría semiótica, puntualmente con Roland Barthes, es fundamental para ser un buen comunicador o diseñador tener curiosidad. No alcanza con lo que me cuentan en las clases, lo que leo en los libros. Tengo que estar interesado, interesada en todo lo que sucede a mi alrededor, básicamente para tener inspiraciones de lugares incluso insospechados. Pero a la vez tengo también que tener referencia, pues yo puedo ser muy curiosa, pensar que estoy inventando algo que por ahí existe hasta hace 500 años. Entonces, hay que buscar un equilibrio en esto de, por supuesto, ser curioso, ser curiosa y tener la referencia para saber si esto se ha hecho antes, si hay que darle una vuelta a lo que estaba por ahí. No sé si lo puse en la presentación, no me acuerdo ahora, pero hay unos vídeos fantásticos que se llaman Everything is a Remix, todo es un remix, que ya tienen sus 10 añitos, pero que la hizo a partir de crowdfunding, una plataforma de microfinanciación o una iniciativa de microfinanciación, un chico que le interesaba plantear que en realidad no había nada nuevo por crear, pero sí había combinaciones infinitas que nos llevaban a cosas nuevas. Y la cantidad de referencias que encuentra en cine, en música, en arte, son fantásticas. Así que se los recomiendo si no lo vieron. Mi favorito es el capítulo de cine, porque a mí me gusta el cine, pero digamos, hay cosas de música. Está muy, muy bien. Everything is a Remix. Están subtituladas al castellano también. Y como decíamos, ser curioso o curiosa, tener referencias y volviendo a lo que insistía, saber de qué estamos hablando. Yo no puedo expresar a través de un diseño una idea si no tengo claro qué significa esa idea. Y ni hablar de campañas de comunicación, que por eso estamos viendo tanta gente, de repente hay gurús sobre moda sostenible, sobre temas de identidad de género, que es otro de los grandes temas que hoy por hoy están en el campo de la moda de una forma, digamos, explosiva y fundamental, diría, que si uno sabe un poquito, se nota que en realidad están repitiendo 3 frases que leyeron. Entonces, ¿qué tipo de profesional y creativo o creativa queremos ser? ¿Alguien que repite 4 frases de eslogan que leyó por ahí? ¿O alguien que realmente sabe de aquello que está hablando? Esto depende de cada uno de ustedes. Digamos, y de cada una de ustedes. La universidad, la formación, es un gran punto de partida y una gran posibilidad, pero eso no garantiza que una realmente tenga todo lo que hace falta. Imagínense si yo siguiera dando clases de comunicación con lo que aprendí en los años 90 en la universidad. Me formaron maravillosamente para el contexto y el momento en el que estaba. Hay que seguir actualizándose, aprendiendo y pensando, porque si no, uno se queda obsoleto, ¿sí? Sobre todo en las áreas de diseño y comunicación que cambian de una manera muy rápida. Entonces, curiosidad, referencias para no creerse que nos inventamos el mundo cuando seguramente lo estamos haciendo y saber de qué estamos hablando. La información está ahí, chequeen, no vayan solamente a las primeras 2 cosas que aparecen en Google. Miren, lean, escuchen, vayan a exposiciones, viajen, presten atención, traten de seguir a gente que les interesa porque realmente sabe de aquello que está hablando. Hay infinidad de formas de hacerlo hoy. Acá cuento que son 2 ejemplos que justamente tiene que ver con no conocer los efectos que pueden tener en la audiencia. Les voy a dejar los enlaces. Estos los compartí el año pasado también porque no encontré nada tan grave que haya pasado en el último año. H&M y su campaña de llamar Coolest Monkey in the Jungle, digamos como el monito más cool de la selva, a un chico negro, un niñito negro, y el uso de pecas en una modelo oriental por parte de Zara. Podemos estar o no de acuerdo con las implicaciones culturales que tiene cada una de estas cosas. Lo que no podemos hacer es no prever el efecto que van a tener. Imagínense, H&M tuvo que cerrar su tienda de Sudáfrica, creo que la volvieron a abrir hace un tiempo, pero digamos, por los efectos, porque lo que no puedo hacer, por más que H&M no se considere racista,
es olvidarme de siglos donde hay una conexión racista y terrible, incluso de denominación, digamos, a la gente de etnia negra de llamarnos monos. Es como que no sé nada de historia, no me enteré de qué pasó antes de que yo naciera, que es una excusa horrorosa para poner. ¿Qué tiene que ver? El mundo existía antes. ¿Sí? Hay que ir con cuidado, porque yo puedo no pretender emitir ese mensaje, pero no puedo olvidarme de cómo de todos modos va a ser interpretado. Y esto de nuevo tiene consecuencias para el negocio. Algo parecido con las pecas en una modelo asiática, para el mercado asiático. En Europa, en Occidente, estamos yendo con el concepto que ya usaba Dove desde hace por lo menos 20 años de la belleza real. Cada vez menos maquillaje o mostrarnos cómo somos, distintas formas. En Oriente no es así. Entonces, el concepto de belleza aún tiene que ver sobre todo con el rostro y el maquillaje, con algo absolutamente impoluto, perfecto, parecido, de ahí viene también la frase que hemos heredado en Occidente, de la piel de porcelana. Esto es realmente casi una falta de respeto. Puedo estar de acuerdo o no como marca, pero lo que no puedo es querer imponer mi mirada para que entiendan lo que yo quiero que entiendan sin saber que la sociedad está funcionando a eso. Porque si yo entiendo que en la sociedad funciona a eso, tengo que ser mucho más inteligente que hacerlo de esta forma y ver cómo puedo ir posicionándome como una marca que quiere cambiar las cosas. Pero una foto no es suficiente para eso. Entonces, ahí después ya les pasaremos el PDF si les interesa o algo, que tienen los enlaces para leer el caso en sí. Yo aquí hice una selección, actualicé un poquito, digamos, de algunas cuentas inspiradoras y un poco de todas partes del mundo, de distintas fuentes, distintas miradas sobre qué significa la moda y el estilo, porque me parece que, como pongo acá, hacen pensar, muestran otras narrativas, no solo la narrativa imperante en el mundo de la moda, que sigue siendo bastante rígida, por más que parezca que estamos dando pasitos hacia otro lado, y que me parece que muestran estas narrativas, estas realidades, y educan, informan, difunden, pero con un lenguaje visual y atractivo, que en muchos casos es un gran problema para ciertos proyectos alternativos en el mundo de la moda. Se olvidan de utilizar el lenguaje de la moda. Ahí hay mucho por hacer todavía. Si somos sostenibles, no tenemos aspecto de moda. Ahí hay un quiebre, porque a los que queremos atraer, a las que queremos atraer, no es a la gente que ya está por la sostenibilidad o sustentabilidad. Nos interesa a la gente que le interesa la moda y que le da igual el planeta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para atraer a esa gente hacia un camino más sostenible? Hay que hablar el lenguaje de la moda y en otros términos. Entonces, estas creo que son todas muy, muy interesantes. Especial mención para Cocochaneleando Historia de la Moda, dos investigadores fantásticos españoles que comparten, básicamente son cuentas de Instagram, en post de Instagram, cosas maravillosas de su propia investigación, sus propias clases, de una manera súper dinámica y con un montón de datos, referencias y buena investigación. Me encantan esas dos cuentas, solamente muy inspiradoras. Si hay alguna alumna, exalumna mía por ahí, debe estar cansada que recomiende pero me parece una maravilla porque es un proyecto. A ver si podemos ver el videito, si me lo da. A ver. Sí. Imagínense para alguien que da clases de semántica de la moda encontrarse hace unos años con que Google Arts, que es una aplicación y una web de investigación que trabaja con museos de distintas partes del mundo, saca un proyecto específicamente sobre moda que además se llama Vestimos Cultura, We Wear Culture. Es decir, ¿qué es la cultura que está detrás? La historia. ¿Cuál es la historia detrás de nuestras prendas? Es fantástico porque tiene referencias de los íconos, de los movimientos. Es como una gran Wikipedia de la moda, que evidentemente no tenemos que quedarnos solamente ni con Wikipedia ni solamente con Google Arts, pero sirve
como punto de referencia y de punto de partida. A mí me parece riquísimo esto, porque aparte han trabajado con una cantidad de museos del mundo que por ahí ni saben, uno no sabe que existen y se entera porque están ahí. Está muy, muy, muy interesante. Y lo van actualizando. Es un tiempo que están un poco actualizando menos, pero igual tiene un montón de referencias que a veces uno si tiene que empezar a investigar, no sabe muy bien por dónde empezar. Este es un buen lugar. Otra cosa que me parece fundamental que tiene que ver con las referencias y esto que les decía de si vamos a hablar de sostenibilidad y sustentabilidad, tanto desde el diseño como desde la comunicación, es fundamental saber de qué estamos hablando. Las marcas y los proyectos que realmente están hace tiempo con temas de sostenibilidad y sustentabilidad ya hablan de una economía de consumo circular, que es un paso más allá de usar algunos elementos. Es súper interesante para las diseñadores y diseñadoras esto, porque el consumo circular implica un diseño circular también. ¿Qué quiere decir? Que en el momento del diseño de la prenda, yo ya voy a pensar cuál va a ser todo su ciclo de vida, incluso post-consumo, ¿sí? Esto es un desafío para los nuevos diseñadores y diseñadoras que están empezando, digamos, o van a trabajar en un mercado de la moda que cada vez más va a ir abrazando este tipo de prácticas, ¿sí? La gente va a comprar menos y mejor, lo estamos viendo, por leyes, por, digamos, distintas iniciativas, por propia conciencia, por lo menos gran parte del mercado. Entonces, como diseñadoras, como comunicadoras, tenemos que saber realmente de qué estamos hablando. En este sentido, vuelvo a decir, a mí a veces me da un poco, no sé si de rabia, pero sí de asombro que gente que hace 5 años no tenía la menor idea de esto ahora se pongan en popes, digamos, que saben. Entonces, busquen fuentes de gente que hace más de 3 años que está hablando de estas cosas. En este sentido, les dejo acá el enlace de algo de la semana pasada. Es un programa tradicional en la tele de España, en la tele pública, que se llama Informe Semanal, que lleva años, y tienen una sección específicamente, ya digo, la semana pasada, a partir del minuto 15-20, sobre la moda sostenible o sustentable. Y han realmente hablado con marcas, con asesores, con proyectos de gente que está hace tiempo en esto, así que es una buena cosa para ver y empezar. 2 de las marcas que aparecen ahí, que yo las conozco por la Asociación de Moda Sostenible Barcelona, como les comentaba, con la que colaboro desde hace años, son Infinite Denim y Back to Eco, que son una bióloga y una ambientóloga que empezaron a preocuparse por el impacto, es decir, no vienen del mundo de la moda, por el impacto que sobre todo el jean, el denim, que es una de las prendas y telas más usadas en el mundo desde hace décadas, tenían como impacto ambiental. Y a partir de eso, empiezan a crear hace unos 7, 8 años un proyecto fantástico, no solo de reciclaje de las prendas post-uso, digamos, de los jeans después de que son usados, sino también un concepto de volver a unirse con Cataluña, digamos, donde está Barcelona, esta región de España, tiene una gran tradición textil. Entonces volvieron a contactar con talleres, digamos, tradicionales de acá, para a partir de todos esos jeans que ellas no usaban en sus piezas de super reciclaje o upcycling, digamos, poder generar un hilo que se llama justamente Infinite Denim. Me encanta la idea de lo infinito y el hilo para la confección de nuevas prendas. Es un proyecto fantástico y desde el año pasado están colaborando con Levi's, una de las marcas más conocidas del mundo del denim, que no son tontos, saben que el mercado está cambiando y van a buscar los especialistas en cada país. Y bueno, las chicas de Infinite Denim y Back to Eco están colaborando. Y el otro ejemplo que aparece, entre otros que aparece, pero que conozco muy de cerca también, es SKFK, que se llamaba Skank Funk, hasta hace un par de años, un proyecto desde el País Vasco, de aquí de España también, que lleva más de 20 años intentando hacer la moda de otro modo. Y que es un caso muy particular, porque además tienen tiendas en distintas partes del mundo. El dueño, el fundador, que es el CEO ahora, digamos, estos cargos nuevos que hay en los últimos años, vive de una forma muy, muy sostenible, muy interesante, y está todo el tiempo planteándose cómo hacer un cierto consumo de ropa
que desde su propio diseño, esto que les decía, sea realmente circular para el postventa. Ellos son una de las primeras marcas que en España, hay otras en el resto de Europa por lo menos, empiezan a trabajar con el concepto del armario infinito, que tiene que romper todavía muchas barreras en Latinoamérica, incluso más que en Europa. Porque algunos países de Europa tienen un consumo de ropa de segunda mano más incorporado desde hace décadas, que en Latinoamérica no tanto, donde hay un sistema de alquiler de prendas que están siempre impecables porque ellos se aseguran de que estén así, si no las sacan del circuito para reciclarlas y que vuelvan a entrar como parte del hilado de otras prendas. Entonces una lo que hace es, en vez de ser dueña de ciertas prendas, llegan cajas que devuelve, ¿sí? Cada tanto, mensualmente, puntualmente, lo que sea, y así podemos estar dentro de lo que sería un concepto más amplio de la economía del consumo compartido también. Vayan viendo estas cosas porque si tienen o les interesan, incluso en Latinoamérica, iniciar ciertas cosas, mirar a los pioneros que lo están haciendo aquí viene muy bien. Y antes de terminar, que ya vamos más o menos sobre el tiempo que habíamos quedado, algunas recomendaciones sobre temas de género. Este es otro gran tema, además de la sustentabilidad y la sostenibilidad, con el que nos enfrentamos hoy por hoy tanto los diseñadores, diseñadoras como comunicadores y comunicadoras de moda. Si no sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad, aún menos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de identidad de género. Y no pasa nada por reconocerlo. Es el primer paso para poder realmente enterarme y formarme y ver qué pasa. Es un tema que con mi compañera en el IED de Barcelona, Cecilia Ricciarelli, trabajamos en semiótica, quedamos juntas. El tema de la identidad de género desde hace unos cuantos años ya lo estamos trabajando, porque aquí tenemos una encrucijada muy particular. La moda es una industria que tradicionalmente, con honrosas excepciones, como industria, no estoy hablando del estilo, la ropa y qué pasaba en otras partes del mundo o incluso hace siglos. Pensemos en la moda como industria, digamos, siglo XX, principio del XXI, para ubicarnos, ¿no? Siempre estuvo dividida sobre el concepto binarista de identidad sexual, digamos, de sexo, que es una palabra que hoy también tiene otras connotaciones. ¿Qué hacemos cuando ahora tenemos identidades de géneros dentro de un espectro mucho más amplio? Y si volvemos a lo que decía al principio, que a mí me interesa especialmente el mundo de la moda, que es expresar identidades. ¿Cómo hago para diseñar o contar una historia que conecte con gente de género fluido? Por ejemplo, si no sé qué es el género fluido. Y sobre todo, ¿cómo trabajo para una marca que sigue trabajando con ropa de sección hombres y de sección mujer, que incluso son conceptos que han cambiado dentro de un espectro de género mucho más amplio? Tengo que entender de qué estoy hablando para realmente hacer las cosas bien. Y me permito, entonces, recomendar rápidamente 4 libros. Judith Butler, cualquier cosa de Judith Butler es muy interesante, pero este es un clásico de los años 90 que tiene una reedición más reciente, El género en disputa. En inglés es una buena traducción, en inglés el original es Gender Trouble, que me parece incluso más inquietante y más interesante. Butler ya no está hablando tanto de género, sino de hablar en comunidades, de afinidades, que es un concepto muy interesante y mucho más, me parece que conecta mucho más con quienes somos hoy. De Angela McRobbie también, una académica muy interesante, que plantea el tema de la resiliencia y el feminismo. Esto es un libro bastante actual, del año pasado, si no me equivoco, y cómo de alguna manera ciertos feminismos también son limitantes, porque se han convertido en o un eslogan o cierta mirada del mundo de la que no participan todas las mujeres, ¿sí? Entonces, es muy interesante. Y para empezar, incluso si sois más jóvenes y digamos, si les interesa una cosa más relajada, pero igual profunda, hay 2 novelas gráficas, una es de 2017 y la otra salió ahora en el 2021, creo, de Meg John Barker, que justamente es una persona de género fluido, por eso Meg John, se llama Meg o John según el momento de su vida, y Julia Shield, que con ilustraciones y mucha investigación en novelas gráficas nos ponen al día de qué es lo que está sucediendo. Incluso en Género, una guía gráfica que es el más nuevo, plantean que
lo que se plantea en el libro, valga la redundancia, es relevante para el momento en que el libro es publicado, pero que estas cosas siguen cambiando. Entonces, a mí me parece que es lo que hasta el día de hoy, seguramente dentro de 6 meses descubrí alguna cosa nueva por esto de la curiosidad, pero me parecen un buen punto de partida y que cubren un espectro bastante interesante de lo que es relevante para el diseño y la comunicación de moda hoy en día. Y en este sentido, un último ejemplo, que lo pasé también creo el año pasado, pero que a mí me interesa especialmente porque es parte del corpus del doctorado que estoy haciendo también en comunicación, son los cortos que se hicieron a fines de 2020, digamos, que hizo el director Gus Van Sant junto con Alessandro Michele, el director creativo, digamos, de Gucci, para Gucci en esto que se llamó el Gucci Film Fest, de alguna manera Gucci Festival, que fue el 9, digamos, justamente por la situación en la que estábamos, pero justo después de que Gucci decide que no va a seguir con los cronogramas de la Semana de la Moda tradicionales. Me parece que estas peliculitas, si no las vieron, son maravillosas, requieren un montón de referencias para poder entenderlas. Por suerte hay mucho ya escrito por ahí que pueden ver. Hay una edición fantástica de la revista I.V. que salió, que si no la conocen es del grupo Vice, vale la pena. Es esa que siempre en la portada hay alguien guiñando uno de sus ojos, y por supuesto tienen versión digital, que sacaron cuando salió a fines del 2020, digamos, en el verano siguiente, porque ellos sacan por temporada las revistas, sacaron un apartado específico sobre estos cortos de Gucci, que son una maravilla, de entrevistas, de los personajes que aparecen, además de Harry Styles, que, bueno, evidentemente está ahí, que enriquecen toda esta mirada para entender de qué se tratan estos cortos, que en mi opinión se han adelantado un poco a su tiempo porque hablan de cosas que no están socialmente todavía tan claras, pero lo hacen de una manera fantástica y que tienen que ver sobre todo con el tema de la identidad de género y cómo nos relacionamos entre nosotros. Y por último, si les interesa, tuve un podcast hasta hace 2 años, el 19 y en el 20, junto con un exalumno, Alejandro Suárez, y tenemos, que se llama No te creas una palabra, está en Spotify y en las plataformas de podcast varias, que explica qué es esto de la semiótica en 20, 25 minutos. Más de un semiólogo me mataría al escuchar esto, pero yo creo que por lo menos queda claro un poco la perspectiva, qué es lo que hacemos en muchas clases del IDED, así que si quieren buscarlo, por ahí está. Y hasta aquí estamos. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Dejo de compartir ahora, así nos vemos. No sé si tenemos algunas preguntas, algunas cosas, si se animan. Acá estamos un ratito más, tenemos, ¿no, Carla? Para poder charlar. Así es, estamos totalmente disponibles para reflexiones, preguntas, todo lo que ustedes quieran. Así que los invitamos a escribirnos por el chat. Tal cual, no tengan vergüenza, total, no lo vamos a mostrar, no vamos a decir quién lo preguntó, es para ver, tanto sean preguntas sobre el contenido, si les interesa sobre algún curso que después ya alguien que esté pensando, o no sé. Así es, aquí tenemos a Federica también. Bueno, se me cortó justo al final, recién me vuelvo a reenganchar, pero le estaba preguntando a Carla, por suerte parece que solamente a mí. Sí. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Es espectacular la cantidad de referencias, Gabriela, la cantidad de inspiración para salir a buscar. Me pasó lo mismo al escuchar esta charla que la última vez, que es como anotando autores, libros, videos, la aplicación. Me parece fabuloso, así es como un iniciador de investigación súper interesante esta charla. Gracias. Ahí tenemos una pregunta. Sí, ahí parece. Y esta es la idea, me parece, ¿no? ¿Qué nos piden? El link del podcast. Sí. Bien. Busca en Spotify donde escuches los... Ahí es cuando se me cortó, cuando estabas hablando del podcast. Justo, si buscas el nombre No te creas una palabra, ese es el podcast. Y vas a ver que hay varios episodios y hay uno que es sobre la semiótica, pero hay otros que por ahí les interesan porque hablamos de distintas narrativas, ahí hablamos de masculinidades también. Bueno, ahí son 8 capítulos que se pueden escuchar entre 20 minutos, hay uno un poco más largo, el resto más o menos duran eso. Ahí le copio. O no puedo copiar el. Por eso digo que si buscan No te creas una palabra en podcast,
seguro que aparecen. Y de todos modos, Okay. Si quieren, Federica, Carla, les voy a pasar un PDF, más allá de que esto quede grabado con los links y todo esto a la presentación, para que se lo pasen a la persona que ha participado. Sí. Si Mira, copian acá algo... nos dice María, diseñadora de FADU Argentina, a punto de emigrar a Barcelona. Súper enriquecedora la charla con toda la información que por supuesto se guardó para chusmear. Bueno, mucha suerte, María. Acá en España, digamos ahí. Mucha suerte y estate atenta si te interesan alguna de las cosas que vamos. Yo todo esto que comparto en los webinars lo comparto en redes, soy G. Pedranti en redes, siempre cuento las cosas que hacemos con IED, incluso las cosas que, por supuesto, publicamos mutuamente con FAD, la plataforma de Federica, cuando tenemos novedades y cosas por el estilo. Y además, de hecho, no sé, si hay alguien que esté en Barcelona, el viernes hacemos un encuentro en la Casa Lizalde, en el centro de Barcelona, con Moda Sostenible Barcelona, donde va a haber marcas, proyectos, diseñadoras que hacen cosas de otra manera y hay cosas que van a estar buenísimas. Y música en vivo es gratis, si quieren pasarse, ahí estaremos también. Después voy a sacar más datos sobre eso para pasarle a los estudiantes que están arrancando en Barcelona ahora. Genial. Bueno, Nicole y Florencia también pregunta por el nombre del podcast, pero ya quedó... Sí, no te creas una palabra. Sí. No te creas una palabra. Y si no, si me gusta en Instagram. ¿Tenemos forma de contestar en el chat para que lo vean? No, ¿verdad? Sí, justo. ¿Para mandar links? No, sí, justo eso les quería comentar, chicas. Pueden responder en el chat ahora mismo. María, y darle no tengo publicar. Preguntas, pero sí me llevo muchas referencias para investigar y reflexionar. Muchas gracias a ti. Después, Sol, gracias por compartir estos conocimientos y por la excelente propuesta de brindar estas charlas de manera gratuita. Gracias, Sol. Me hace realmente reafirmar pasión por la moda y la comunicación. Quería pedirles también, si es posible, compartir el PDF, lo vamos a compartir, y también la charla. Seguro. Ahí está. Bueno, tenemos gente de Paraguay también, de Argentina, de Montevideo. Felicidades por la charla, dice Diego. Sin duda, Gabriela, una crack, recomendable la exposición del Victoria and Albert Museum en Londres sobre la masculinidad. Diego Diego es uno de nuestros coordinadores en IED Barcelona, que es otro crack. Nos queremos mutuamente, trabajamos muy bien juntos. Y él estuvo en la exposición, yo iba a ir y todavía no pude, pero sí tengo el catálogo, así que yo también lo recomiendo. ¿Dónde va a quedar subido todo? Okay. Esto lo vamos a estar mandando a través de FAD Connection, les voy a dejar el link, el email para preguntar sobre la grabación. De todas maneras, les vamos a estar enviando. FAD Connection. Este es nuestro, aquí. ¿Ahí ustedes están viendo la respuesta o no? No, yo lo veo, sí. Espera, le voy a dar a publicar. Sale con mi foto por una cuestión de conexión, pero no se preocupen. Mira, Federica, sale que aparezca mi foto ahí alegremente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y acá voy a mandarles el link directo del podcast si lo están viendo. ¿Alguien puede poner en el chat si recibe los mensajes que estamos mandando? Sí, ahí se ve. Ahí está. Ahí está, bárbaro. Lo que si quieren, tanto digamos, todo lo que es más comunicación de moda y este tipo de cosas, y siempre vinculado a todo lo que hago con el IED, con moda sostenible y todo eso, lo tengo en Instagram. Les paso ahí el link de mi Instagram, que vamos publicando, nos vamos republicando con IED todo lo que hacemos juntos todo el tiempo. Incluso a veces, que empiezo la semana que viene con las diseñadoras de moda, las futuras diseñadoras de moda, cuando tenemos semiótica, siempre que hacemos algo interesante en las clases, pregunto si están de acuerdo con que lo publique, y más de una vez publico desde dentro del aula cosas que vamos haciendo, y esto se viene la semana que viene. Nos vamos a la exposición. Eso me parece fabuloso. Nos vamos a la exposición de Jean-Paul Gaultier de moda y cine, y seguro que voy a estar publicando como loca, así que las chicas también, ponemos un hashtag o algo, y por supuesto etiquetando a IED siempre, así que ahí pueden seguirlo, porque yo soy comunicadora full time, digo, las cosas que me parecen interesantes las comparto por ahí. Se nota, Gabriela, te sale por los poros lo de la comunicación. Mira, ahí está Nuria, que también Nuria me conoció en un workshop antes de la peste, en una cosa también muy interesante en Barcelona, que hace una exalumna del máster
de marketing y comunicación de moda, es la creadora de este festival de Fashion Films de Barcelona. Estén atentas también porque es algo muy interesante que se hace acá desde hace unos años y es exalumna nuestra también del IED. Genial. Bueno, muy bien. Acá Brenda pregunta en relación a la moda sostenible en Latinoamérica, como si bien no está en desarrollo el tema de alquiler y la compra de ropa de segunda mano, muchas prendas las hacemos durar más. Son heredadas de familias y a veces por cuestiones económicas. Muchas gracias. Total. Brenda, es una gran observación esa, pero justamente lo que estás diciendo, ¿viste lo que decíamos de interpretar? Sí. Normalmente hay una cosa, ¿por qué no vamos a mentir? No hace falta ser políticamente correctas en las charlas que tenemos para entender cómo funciona el mundo. Muchas veces no queremos entrar en esto de que piensen que uso de segunda mano porque no me puedo comprar algo nuevo. Ahí está lo que hay que cambiar de la narrativa. Ahí está, porque la verdad, tener un bolso o una cartera que era de mi abuela y está hace 3 generaciones, ¿qué mejor que eso para cuidarlo y tenerlo y tal? Pero son cosas que tienen que ser de marca o de cierta calidad o que haya pasado cierto tiempo. Fíjate, y esto es algo que hablamos también en mis clases, que cuando queremos darle un valor bueno, una connotación positiva a este tipo de cosas, no decimos segunda mano, decimos vintage. Es lo mismo, pero lo expresamos de manera diferente, porque nuestra mirada es diferente. Ahí está el desafío, ahí está el tema. Así que, buena acotación. Genial. Bueno, muy bien. Vamos dando cierre a este webinar. Una vez más, muchísimas gracias a todo el equipo de Bea Moda. Gracias, Carla, y a todo el equipo de IED. Y, por supuesto, muchísimas gracias a vos, Gabriela, por llenarnos de inspiración y conocimientos y ganas de seguir investigando y sobre todo este tema de los significados y los signos de la moda. Así que muchísimas gracias. Mira, y simplemente muchísimas gracias a todos por haber estado, que fueron un montón los que vinieron del otro lado, 60 personas en un momento, genial. Y Brenda dice algo que es justamente una operación simbólico-semiótica, el pre-love, la ropa preamada, también en Europa lo estamos viendo eso. Así que no es casual, fíjense cómo las narrativas nos condicionan el mundo, cómo contamos y decimos las cosas, ¿no? Así bueno, en relación a esto, esta es la polera de mi abuela. Mira, yo tengo un vestidito de denim de segunda mano que compré en Kiliwatch en París, que es un lugar maravilloso que tiene algunas cosas de marca y otras de segunda mano, bien ochentera de cuando yo era adolescente. Me encanta. Y acá está. Bueno, y me quedo con esto del pre-loved clothes, que no lo había escuchado. Fíjate, hay muchísimas. Tengo un montón de esos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y sigamos la conversación. Eso. Gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Adiós. Adiós.